Capítulo 2. Ajaú. La espada, balanceándose ante estos extraños gritos, se agitaba cortando nada más que aire. Justo después, el berraco azul, que se movía sorprendentemente rápido considerando su corpulencia, asaltó fieramente a su agresor. Me eché a reír después de verlo volar por el aire, luego de haber sido golpeado por la nariz plana del berraco y rodar por la colina. Jajaja, no así. El primer movimiento es importante, Kline. Argue ese bastardo. El quejumbroso agresor, un asistente del Partiún llamado Kline, se levantó y me miró fijamente mientras respondía lastimeramente. Pero Kirito, incluso si dices eso no se puede arreglar el hecho de que se está moviendo. Conocí esta persona, quien tiene pelo rojizo sostenido por un pañuelo y una armadura de cuero sencilla por encima de su delgado cuerpo, unas pocas horas atrás. Si hubiera revelado su verdadero nombre hubiera sido difícil omitir los honoríficos, pero este nombre Kline y Kirito, el mío, eran ambos nombres que creamos para nuestros personajes. Colocar un Sano-kun al final de ellos sonaría cómico más que nada. Las piernas de la persona en cuestión empezaron a temblar. Pareciera que está un poco mareado. Cogí un guijarro de la maleza a mis pies y la levanté por sobre mi hombro. Tan pronto como el sistema detectó el primer movimiento de una habilidad de espada, la piedra comenzó a dar una leve luz verde. Después de eso, mi mano izquierda casi se movió por sí misma y el guijarro salió volando, dibujando una línea recta de luz y golpeó al berraco entre las cejas. ¡Jic! Chilló el cerdo furiosamente y se volvió hacia mí. Por supuesto que se mueven. No están entrenando a unos tontos. Pero si inicias el movimiento correcto, el sistema pondrá las habilidades de tu espada en acción y golpeará el objetivo por ti. Movimiento. Un NDC. Party, hace referencia a un modo en el que el jugador puede hacer equipo con otro, y así conseguir más puntos de experiencia. Mientras murmuraba esto como si fuera un hechizo, Kline levantó el machete que tenía en su mano derecha. Aunque el berraco azul, oficialmente llamado berraco delirante era un monstruo de nivel 1, Kline ha reducido casi a la mitad su HP mientras era golpeado por los contraataques, debido a los bruscos cambios. Bueno, incluso si muriera él solo sería llevado a la ciudad de inicio cerca de aquí, pero recorrer todo el camino hasta este lugar de casa era, de alguna forma, irritante. Lucía como si faltara un movimiento más antes que la pelea llegara a su conclusión. Ladeé mi cabeza al bloquear la carga del berraco con la espada en mi mano derecha. ¿Cómo debería ponerlo? No es como un 1, 2, 3, golpea, sino más bien, reunir un poco de energía. Entonces tan pronto como sientas que la habilidad comienza, esta se vuelve bam y sientes como ella golpea el monstruo. ¿Bam, eh? La cara más o menos guapa de Kline hizo una mueca hasta llegar a ser una imagen fea. Niveló su espada con la mitad de su cuerpo. Inspiró y expiró. Después de tomar una inspiración profunda, bajó su pose y levantó su espada como si se la fuera a echar al hombro. Esta vez el sistema identificó la pose correctamente y la arqueada espada lentamente empezó a brillar con una luz anaranjada. ¡Ah! Con este pequeño alarido, él saltó del suelo con un movimiento que era completamente distinto de los que había hecho anteriormente Swish. Con este crujiente sonido la espada dibujó su flameante trayectoria rojiza a través del aire. El saqueador, una habilidad básica de la espada curva de una mano, golpeó al berraco justo en su cuello como si fuera a cobrar y poseer el resto de su HP, la cual, como la de Kline, estaba lleno hasta la mitad. Gek. Bramó un alarido lastimoso y su gran cuerpo se crispó como vidrio, y aparecieron números morados, mostrando cuánta experiencia virtual ganó. Yeah. Kline tomó una pose de victoria exagerada con una gran sonrisa en su rostro y levantó su mano izquierda. Chocamos las manos y sonreímos otra vez. Felicitaciones en tu primera victoria, pero ese berraco es tan peligroso como los barros de otros juegos. ¿De verdad? Pensé que era algo así como un casi jefe o algo. No hay posibilidad de eso. Mi sonrisa se volvió un poco forzada mientras enfundaba mi espada. Incluso aunque me estaba burlando de él, entendí cómo se estaba sintiendo en este momento. Ya que tenía 2 meses más de experiencia que él, era tan solo ahora cuando él pudo sentir el estimulante sentimiento de destruir a su enemigo por sus propias manos. Kline comenzó a usar la misma habilidad de la espada una y otra vez, gritando mientras lo hacía, tal vez era una forma de práctica. Lo dejé solo y miré alrededor. Las llanuras que se extendían sin fin emanaron un hermoso color rojo ya que el sol había empezado a ponerse. Hacia el norte estaba la silueta de un bosque, al sur un lago espumoso, y al este solo podía distinguir las murallas que rodeaban a la ciudad. Al oeste había un cielo sin límite desplegándose hasta el infinito con ramos de nubes doradas yendo a la deriva.
Estábamos en los llanos que se extendían al oeste de la ciudad de inicio, los cuales estaban situados en el límite norte del primer piso del colosal castillo gigante. Aincrad deberían haber numerosos jugadores peleando contra los monstruos por aquí, pero debido al enorme tamaño, ninguno de ellos era visible. Aparentemente satisfecho al fin, Kline enfundó su espada y caminó mientras también observaba el área. Pero, en serio, no importa cuántas veces mire los alrededores como lo hago ahora, todavía no puedo creer que esto sea dentro del juego. Bueno, incluso si dices dentro, no es como si nuestras almas hubiesen sido arrastradas hacia aquí o algo así. Simplemente nuestro cerebro está viendo y mirando en vez de nuestros ojos y oídos con las señales que Nervgear está enviándole. Dije mientras me encogía de hombros. Kline hizo una mueca con sus labios como un crío. Ya debes estar acostumbrado a esto, pero para mí es la primera vez que hago una inmersión total. ¿No es genial? En serio, es un alivio que haya nacido en esta década. Estás exagerando. Pero mientras reía, estaba totalmente de acuerdo con él. Nervgear. Ese es el nombre del hardware que controla este Bemorg, Sword Art Online. La estructura básica de esta máquina es totalmente diferente a las anteriores. A diferencia de antiguas máquinas del hombre con interfaz de hardware, monitores de pantalla plana o controladores usados con las manos, Nervgear solo tenía una única interfaz, una interfaz racionalizada que cubría tu cabeza y cara por completo. Dentro había numerosos componentes sinápticos, y usando las numerosas sinapsis electrónicas que estos enviaban, el mecanismo accedía al propio cerebro del usuario. El usuario no usaba sus ojos u oídos para ver y escuchar, sino que tomaba las señales que eran enviadas directamente a su cerebro. Además, la máquina no solo podía acceder a la vista y al oído, sino que también al tacto, al gusto y al olfato también. Es decir, a todos los 5 sentidos. Luego de tener puesto el Nervgear, cerrar la correa en contacto con tu barbilla y diciendo el comando de iniciación comenzar enlace. Todos los ruidos se desvanecen y quedas envuelto en la oscuridad. Tan pronto como pasas el círculo pintado de arcoíris de la mitad, estás en otro mundo hecho por completo de datos. Entonces, hace medio año atrás, esta máquina, la cual empezó a venderse en abril de 2022, creó exitosamente una realidad virtual. La compañía electrónica que creó el Nervgear llamó el acto efectivo de enlazar con la realidad virtual y inmersión total. Era un retiro completo de la realidad, calzando con la palabra total. La razón para esto es que el Nervgear no solo enviaba señales falsas a los 5 sentidos, sino que también bloqueaba y desviaba lo que el cerebro le enviaba al cuerpo. Este puede ser llamado el requerimiento más básico para moverse libremente en una realidad virtual. Si el cuerpo recibía las señales del cerebro cuando el usuario estuviera en inmersión total, en el momento que el usuario decidiera que quería correr, su propio cuerpo chocaría con la pared. Debido a que el Nervgear podía desviar los comandos que el cerebro enviaba desde la columna vertebral, Kline y yo podíamos mover nuestros personajes libremente y balancear nuestras espadas. Estamos totalmente dentro del juego. El efecto de esta experiencia nos cautivó a mí y a muchos jugadores tal como a mí, al punto que estábamos seguros que nunca podríamos volver a los viejos lápices de pantalla táctil o a los sensores de movimiento. Kline estaba observando el paso del viento a través de las llanuras y a las murallas del castillo que se perdían en la distancia con lágrimas verdaderas en sus ojos. ¿Entonces Sao es el primer juego para Nervgear que has jugado? Pregunté. Kline, luciendo como un calmado y guapo guerrero del período Sengoku 2, volvió su cabeza hacia donde yo estaba y asintió. Septiembre. Si pusiera una expresión seria en su cara, tendría un aspecto impresionante, digno de un actor de una obra histórica. Por supuesto que esto era diferente de su cuerpo verdadero en el mundo real. Esto era un personaje hecho de la nada, al ajustar un manojo de opciones. Por supuesto, yo también lucía como un protagonista ridículamente guapo de alguna animación de fantasía. Kline continuó con su vigorosa voz baja, por supuesto que esta también era diferente de su voz real. Bien, para ser exacto, compré el hardware en un apuro, después me las arreglé para tener Sao en mis manos. Había tan solo 10.000 en el primer servidor 3. Por lo que supongo que fui verdaderamente afortunado. Bueno, si lo pienso, tú fuiste 10 veces más afortunado, al obtener una versión beta 4 de prueba solo habían 1000. Oh, sí, supongo. Kline se quedó mirándome. Inconscientemente me rasqué la cabeza. Recordé la emoción y el entusiasmo que Sword Art Online creó cuando fue anunciado a través de los medios como si fuera ayer. Nervgear había previsto el establecimiento futuro de los juegos con inmersión total. Sin embargo, debido a las innovaciones de las máquinas actuales, solo marcas desconocidas sacaron adelante el software de mayor importancia.
Estaban todas relacionadas, con puzzles, la educación o juegos de tipo ambientalistas, invocando el descontento de los adictos a los juegos, como yo. Nerdgear puede verdaderamente reproducir una realidad virtual. Pero solo podías caminar 100 metros antes de que te golpearas con una pared en ese mundo. Era realmente una gran decepción. Los jugadores de corazón, como yo, quienes habían sido profundamente absorbidos por la experiencia de estar dentro del juego, habían empezado a esperar por la casi inevitable definición del género del juego. Habíamos empezado a esperar por una respuesta de la red del juego, un tipo que dejara que millones de jugadores entrara y se mantuvieran, pelearan y vivieran como un personaje propio. 2. El período Sengoku, Sengoku Hira y período de los estados en guerra, es un período muy largo en la guerra civil de la historia de Japón. Comenzó a finales del período Muromachi en 1467 con la guerra de Onin. La guerra duró de 1467 a 1478, hasta el período Asuchi Momoyama. La paz final y el orden no llegaría hasta 1615, en el período Edo. Wikipedia período Sengoku. Muchos animes se desarrollan durante este período. Por ejemplo Inuyasha. 3 NDC. Es el primer espacio virtual abierto para un juego. Una vez aumente la cantidad de personas, se abren otros servers para evitar el congestionamiento del sistema. 4 NDC. En el vocabulario informático sería una versión o espacio virtual vía LAN de prueba, que es algo muy limitado, en espera por la versión final. Generalmente sirve para arreglar errores antes de la versión definitiva, que es lo mismo que decir, un MORC. Cuando la anticipación y la ansiedad llevaron a su límite, el primer Bremorg fue anunciado justo a tiempo, Sword Art Online. El escenario del juego es un castillo flotante, compuesto de 100 pisos. Los jugadores vivían en un mundo con bosques y lagos, confiando solo en su espada y dirigiéndose a descubrir la ruta del piso superior, derrotar a incontables monstruos y hacer su camino sin fin hasta la cumbre. Magia, la cual era considerada una parte indispensable de los Morgs de fantasía, había sido sacada valientemente y casi un innumerable manojo de habilidades llamadas habilidades de espada fueron hechas. Era parte del plan de permitir que los jugadores sintieran la experiencia de pelear con sus propios cuerpos a través de la inmersión total cuanto fuera posible. Las habilidades eran variadas incluyendo habilidades productivas tales como herrería, talabartería y costura, y habilidades cotidianas como pescar, cocinar y tocar música, permitiendo que el jugador no solo aventurarse al gran juego, sino que también viviera en él. Si quisieran, y su nivel de habilidades era lo suficientemente alto, podían comprar una casa y vivir como pastores. Como la información fue siendo revelada continuamente, el entusiasmo de los jugadores solo se incrementó. La prueba beta solo reclutó a 1000 jugadores, se dice que 100.000 personas, la mitad del número que Nerdgear había vendido en ese momento, se ofrecieron a jugar. Suerte fue la única razón por la que salí por el estrecho hueco y fui aceptado. También, los jugadores de prueba recibieron beneficios adicionales de haberles dado la prioridad cuando el juego salió a la venta oficialmente. Los 2 meses de prueba beta fueron como un sueño. En el instituto pensé sin límites en mi conjunto de habilidades, equipamiento y artículos, y corría todo el camino hasta mi casa tan pronto como terminaba el colegio y me sumergía hasta el amanecer. La prueba beta terminó en un abrir y cerrar de ojos, y el día que mi personaje fue reinicializado, sentí un algo de pérdida como si la mitad de mi propio yo hubiera sido cortado. Y ahora noviembre 11, 2022, domingo. Sword Art Online. Después de que todas las preparaciones habían terminado, a las 1 p.m. su servidor empezó a funcionar oficialmente. Por supuesto, estuve esperando por 30 minutos y después inicié sesión sin ningún otro atraso, pero cuando chequeé el estado del servidor más de 95.000 personas ya habían iniciado sesión. Parecía como si todas las personas que habían sido lo suficientemente afortunadas para tener en sus manos el juego se habían sentido igual que yo. Todas las tiendas online anunciaron que el juego se había vendido por completo segundos después que hubiera empezado su venta y las tiendas físicas, que habían empezado ayer, habían tenido personas haciendo colas por 4 días, creando suficiente bullicio como para estar en las noticias. Lo que significaba que todas las personas que habían sido capaces de comprar una copia del juego eran casi todos jugadores verdaderamente adictos. Las acciones de Kline también lo demostraban claramente. Después de haber entrado SAO, comencé a correr a través de las nostálgicas calles empedradas de la ciudad de inicio para ir a la tienda de armas. Dándose cuenta que yo era un probador beta, después de verme y correr sin ninguna duda, Kline llegó hasta mí. Oye, enséñame algunas cosas. Pidió.
Me pregunté cómo podía ser tan desvergonzado y exigirle algo a una persona que no había visto antes. Teniendo un vocabulario tan escaso que era casi asombroso. Entonces ¿por qué no vamos a la tienda de armas? Le respondí como un tipo de NPC 5. Terminamos haciendo el party, y empecé a enseñarle aspectos básicos de las peleas, y así es como terminamos en esta situación. A decir verdad, no me llevo bien con la gente en la vida real o en los juegos. Quizás incluso menos que en la vida real. Durante el tiempo de prueba beta conocí un par de personas, pero no llegué a ser lo suficientemente cercano a ninguno de ellos, como para llamarlos amigos. Pero Kline tiene un lado de sí que crece en ti, y no lo encontré incómodo tampoco. Pensar que podría ser capaz de llevarme bien con él, abrí mi boca. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir casando hasta que te acostumbres? Seguro. Es lo que quería decir, pero los delicados ojos de Kline miraron el fondo derecho de su campo de visión. Debe haber mirado la hora. Bueno, debería cerrar sesión y comer. Ordené una pizza para las 5:30. Bastante meticuloso. Dije, sin muchas palabras. Kline sacó pecho. Por supuesto. Dijo orgullosamente. Prometí encontrarme con algunos compañeros en la ciudad e inicio un rato más. Podría presentarte a algunos de ellos y podrías registrarlos como amigos. De esa manera siempre enviarías mensajes. ¿Qué te parece? Murmuré inconscientemente. Me lleve bien con Kline con bastante facilidad, pero nada garantiza que pasará lo mismo con sus amigos. Sentí que habría muchas posibilidades de no llevarme bien con ellos y, como resultado, reñir con Kline también. 5 NPC siglas para Non-Player Character, personaje no jugador. Son esos personajes que nos ayudan y guían en un juego. Nos dicen qué hacer, cuándo, hacia dónde dirigirnos, etc. Por escrito dice que suena como un personaje no jugador, le está proponiendo a Kline qué hacer y a dónde ir. ¿Debería? Aparentemente comprendiendo la razón por mi no tan confianzuda respuesta, Kline agitó su cabeza. No quiero forzarte. Ya habrá alguna posibilidad de presentártelos en el futuro, de todas formas. Sí. Disculpa, y gracias. Tan pronto como le agradecí, Kline agitó su cabeza vigorosamente. Oye. Yo debería ser el que te agradeciera a ti. Recibí mucha ayuda. Te la devolveré alguna vez. Mentalmente. Kline sonrió y miró otra vez al reloj. Bien, cerraré sesión un momento. Muchas gracias, Kirito. Nos vemos. Con eso, extendió su mano. En ese momento, pensé que esta persona hubiera sido un gran líder en otro juego y agitó su cabeza. Sí, te veo luego. Soltamos nuestras manos. Ese era el punto en que Aincrad, o Sword Art Online, dejaba de ser solo diversión para mí. Kline dio unos pasos hacia atrás, puso sus dedos índice y pulgar de la mano derecha juntos y los movió hacia abajo. Esta era la acción que estaba hecha para llamar a la ventana del menú principal. Justo después de eso hubo un tintineo y un brillante rectángulo lila apareció. Me moví un poco, me senté en una roca y abrí mi menú también. Empecé a mover mis dedos para organizar los artículos que había conseguido luego de pelear con el berraco. Entonces. Dijo Kline en un tono extraño. ¿Qué es esto? No hay botón para cerrar sesión. Antes eso dejé de mover mis dedos y levanté mi cabeza. ¿No hay botón? No puede ser, míralo más de cerca. Dije un poco confundido. El espadachín abrió mucho sus ojos debajo del pañuelo y acercó su cabeza al menú. El rectángulo, que era más grande de lado que de altura, tenía un manojo de botones en la izquierda y una silueta que mostraba el equipamiento que tenías en la derecha. En el fondo del menú había un botón de cerrar sesión que te permitía escapar de este mundo. Mientras volví mi cabeza hacia la lista de objetos que decía qué artículos había ganado en las horas de batallas. Kline comenzó a hablar en un tono de voz inusualmente alto. En verdad no está allí. Mira, Kirito. Te dije que no hay forma de que no esté allí, murmuré con un suspiro, mientras tecleaba en botón de la parte superior izquierda para volver a la pantalla del menú. La ventana del inventario en la derecha se cerró y volvió a la pantalla principal. A la izquierda de la silueta, que aún tenía bastantes espacios vacíos, había una larga fila de botones. Moví mi mano hacia abajo en un movimiento que casi se había convertido en costumbre y mi cuerpo se heló. No estaba allí. Como lo dijo Kline, el botón que había estado durante el período beta de prueba, no, incluso justo después de que hubiera iniciado sesión. Había desaparecido. Me quedé observando al espacio vacío por un par de minutos, entonces miré el menú, para tener seguro que no había simplemente cambiado su posición. Kline miró con un cierto escrito en su rostro. No está ahí, ¿cierto? Sí, no está ahí.
Asentí, aunque me sentí levemente irritado por estar de acuerdo tan fácilmente. Kline sonrió y empezó a rascarse su gruesa barbilla. Bien, es el primer día por lo que esta clase de errores podrían ocurrir. Por ahora los GMS deben estar llorando por la cantidad desbordante de mensajes. Dijo Kline con calma. Está bien para ti esperar así. Dijiste que habías ordenado una pizza, ¿no es así? Le pregunté en broma. Ah, cierto. Sonreí mientras lo veía moverse de un lado para otro, con sus ojos muy abiertos. Boté un par de artículos que no necesitaba del inventario, el cual se había vuelto rojo debido a que tenía demasiados artículos en él, y caminé hacia Kline. Ark. Mi pizza con anchoas y mi ginger ale. ¿Por qué no llamas un GM? Ellos podrían desconectarte desde su lado. Lo intenté, pero no hay respuesta, ya son las 5:25. Oye, Kirito. ¿No hay otra manera de cerrar sesión? Después de escuchar lo que Kline dijo mientras balanceaba mis dos brazos, mi cara se puso rígida. Sentí como un miedo infundado enviaba un escalofrío por mi espalda. Veamos para cerrar sesión, dije mientras pensaba. Para salir de esta realidad virtual y volver a mi cuarto, tengo que abrir el menú principal, apretar el botón cerrar sesión y presionar sí en la ventana que aparecía a la derecha. Era bastante simple. Pero al mismo tiempo, aparte del procedimiento de más arriba, no estaba al corriente de ninguna otra forma de desconectarse. Miré a la cara de Kline, que estaba situada un poco bastante más arriba que la mía, y agité mi cabeza. No hay ninguna. Si quieres cerrar sesión por ti mismo, tienes que usar el menú, aparte de eso, no hay otra forma. Es imposible, tiene que haber alguna forma. Repentinamente Kline empezó a gritar como si estuviera negando lo que dije. Regresar. Cerrar sesión. Escapar. Pero por supuesto, nada ocurrió. No había comandos de voz de esa descripción en SAO. Después gritar esto y aquello, e incluso saltar, le dije a Kline. Kline, es inútil. Ni siquiera el manual dice nada sobre normas de acceso de emergencia. Pero esto es estúpido. Incluso si fuera un error, no puedo ni siquiera volver a mi cuarto y a mi cuerpo cuando quiera. Kline gritó con una expresión de perplejidad en su rostro. Estuve totalmente de acuerdo con él. Era imposible. No tenía absolutamente ningún sentido. Pero era indiscutiblemente la verdad. Oye, ¿qué es esto? Es realmente extraño. Justo ahora no podemos salir de este juego. Kline rió desesperadamente, luego empezó a hablar otra vez rápido. Espera, podemos simplemente desconectar la fuente de alimentación. O solo sacarnos el GR6. Mientras miraba a Kline mover sus manos, como si tratara de sacarse algún sombrero invisible, sentí como la ansiedad volvía. Es imposible, ambas cosas. Justo ahora no podemos mover nuestros cuerpos o nuestros cuerpos reales. El Nergear recibe todas las señales que nuestro cerebro está enviando aquí, golpeé la parte anterior de mi cabeza. Y los desvía para mover a nuestros personajes en este lugar. Kline lentamente cerró su boca y bajó sus manos. Ambos nos quedamos parados sin palabras por un rato, cada uno perdido en sus pensamientos. Para conseguir la inmersión total, el Nergear bloquea las señales que nuestro cerebro envía a nuestra espina dorsal y las cambia de modo que podamos controlar a nuestros personajes en este mundo. Así que aunque batamos salvajemente nuestro brazo aquí, el brazo de mi cuerpo real, el cual está tendido en mi cama ahora, no se movería una pulgada, asegurando que no golpearía mi cabeza contra un ángulo de mi mesilla de noche o algo. Pero debido a esta función no podemos cancelar la inmersión total por nuestra propia voluntad ahora. Así que a menos que el error sea arreglado o alguien en el mundo real apague el GEAR, tenemos que esperar a que eso ocurra. Kline masculló, un poco aturdido. Señalé en silencio que estaba de acuerdo. ¿Pero vivo solo tú? Dudé levemente, pero le dije la verdad. Yo vivo con mi mamá y mi hermana menor, una familia de 3 personas. Creo que seré forzado a salir de la inmersión si no bajo a cenar. ¿Qué? ¿Qué edad tiene tu hermana? Kline me miró repentinamente, sus ojos brillaban. Empujé su cabeza hacia otro lado. Estás bastante calmado, ahora, ¿no es así? Ella es parte del club de deportes y odia los juegos, por lo que no tiene nada en común con la gente como nosotros, pero más que eso. Extendí mi brazo derecho en un intento de cambiar de tema. ¿No crees que es extraño? Bueno, seguro. Ya que es un error. 6GAR igual aparato. Imagínenlo como una especie de casco. No, quiero decir que no es solo un error, es un error que imposibilita cerrar sesión, es un gran problema, suficiente para estorbar la operación del juego en sí mismo. Como tu pizza en el mundo real está más helada a cada segundo, es una pérdida económica efectiva, ¿no es así?
Una pizza fría es tan insensato como Nato 7 duro. Ignoré estos comentarios sin sentido y seguí hablando. Si fuera así, los operadores deberían apagar el servidor y hacer que todos cerrasen sesión, en cualquier caso. Pero ya han pasado 15 minutos desde que nos dimos cuenta, pero ni siquiera ha habido un mensaje del sistema. Dejar eso de apagar el servidor, es simplemente demasiado extraño. Ahora que lo pienso, tienes razón. Ahora Kline comenzó a rascarse la barbilla con una expresión seria en su cara. En el área debajo de la pañoleta que cubría un poco su afilada nariz, la inteligencia brillaba en sus ojos. Empecé a escuchar a Kline, sintiéndome un poco extraño por hablar con alguien que nunca hubiera conocido si no hubieran borrado mi cuenta. La compañía que creó Sao, Argas es una compañía que es famosa por la consideración que tiene hacia sus usuarios, ¿no es así? Esa es la razón por la que todos estaban peleando para tener en sus manos una copia, incluso a pesar de que este es el primer juego en línea. Todo eso deja de tener sentido si meten la pata de esta forma en su primer día. Estoy de acuerdo, y Sao es el primer Brimorg. Si algo va mal ahora, podrían poner normas para el género mismo. Kline y yo miramos las caras virtuales de cada uno y suspiramos. Las temporadas de Aincrad estaban basadas en la realidad, por lo que aquí también era el comienzo del otoño. Miré hacia arriba, aspirando el aire virtual, tomando una profunda y fría inspiración. 100 metros a lo lejos podía divisar solo el botón lila del segundo piso. Mientras seguía la irregular superficie vi la gran torre, el laberinto que era el camino hacia el piso de más arriba, y vi que estaba conectado a la entrada exterior. Eran justo pasadas las 5:30, la pequeña franja del cielo que se podía ver estaba roja con la luz de la puesta del sol. A pesar de la situación en la que estaba, mirando las llanuras pintadas de oro con la luz del sol de la tarde, me encontré a mí mismo sin palabras frente a la hermosura de este mundo virtual. 7 básicamente son frijoles fermentados, se les puede combinar con arroz, salsas, etc. En Japón es un plato típico muy conocido, pero entre los extranjeros suele ser catalogado como de mal sabor. Justo después de eso, el mundo cambió para siempre.